Vamos a hablar un poco hoy sobre economía naranja. Voy a compartir un material interesante, sumamente rico, que hace relación o guarda relación a este concepto, que reitero, hoy día se usa bastante, al menos dentro de lo que es el ámbito de la investigación. Se basa ciertamente en lo que son los derechos de la propiedad intelectual. Y es cierto, valoriza un poco esa riqueza del talento humano, ese grado de conectividad que tenemos que tener entre regiones, ese compartir, digamos, lazos fraternos en las comunidades, y apunta a generar nuevas inventivas o nuevas soluciones viables para eh, darle una suerte de eh, alternativa válida en la solución de problemáticas en diferentes países. A veces no son los mismos problemas, a veces son similares, a veces el contexto es diferente, pero lo que hay que entender aquí es que en el arte de compartir las experiencias se pueden encontrar soluciones, yo les suelo llamar soluciones inteligentes. Aquí un poquito avanzando dentro de lo que es este material cedido por el apreciado colega, y realmente que genera, o en Colombia al menos, ha generado un impacto bastante importante. Primeramente, bueno, la palabra naranja, ¿por qué naranja? Asocia pues este color con la creatividad, también la cultura, la identidad, el aprendizaje, todos los aspectos del liderazgo, ¿cierto? Por eso decimos que dentro de lo que vivimos hoy a nivel de empresas, bancos, cooperativas, universidades, todo lo que hace a aprendizaje, todo lo que hace a liderar grupos, liderar equipos, todo lo que hace a procurar eh, con el ejemplo, demostrar gestión, eh, todo lo que hace investigar, se asocia dentro del concepto que estamos analizando, ¿verdad? ¿Qué es entonces y quiénes son los beneficiados fundamentalmente dentro de este concepto de economía naranja? Ciertamente el desarrollo tecnológico, ¿sí? La información y la comunicación, las TICs, ¿sí? El gran beneficiado hoy, las TICs. ¿Y qué ocurre? Tenemos grupos de WhatsApp, yo estoy acá en Oruro y tenemos una linda clase. De hecho que mañana me toca hacer una visita técnica y contamos con diversas herramientas tecnológicas de información que ya la estábamos utilizando dentro del contexto. Solamente nos toca ya la parte de corroboración, eh, y también compartimos experiencias, ciertamente, ¿verdad? En la gestión empresarial, cualquiera que sea, sobre todo dentro de la carrera de comercio exterior, se apunta fundamentalmente a brindar calidad en el servicio, ¿sí? Velocidad y calidad, sobre todo esa expresión última. Entonces, existen consultoras de calidad que trabajan en acreditación, las ISO 9001, en el caso las evaluaciones de acreditación de universitarias, también nacionales e internacionales, también entran dentro de ese concepto, ¿sí? Ahora, las dificultades que se verían en la implementación especialmente, se fundamenta más que nada en dos aspectos que se observan en la región: alto nivel de desempleo, alto nivel de movilidad por desempleo más que nada, migración económica, inestabilidad social. Son diversos y enormes, son problemas gigantes realmente que enturbian un poco el ambiente, porque ante la necesidad muchas veces las familias se ven volcadas a delinquir, o directamente entran en una fase depresiva y entran en el mundo de los vicios. Entonces, es allí donde hay que apuntar fundamentalmente a la valoración humana, y por eso el aporte de la economía naranja es interesante, es fundamental. Pero reitero, el trabajo en equipo aquí es para mí, desde mi óptica, la parte de mayor relevancia que se tiene que destacar, ¿verdad? Estos son datos interesantes a nivel
general, ¿verdad? Hay una industria cultural, y yo creería que Colombia es el que lidera hoy dentro de este aspecto. 1,57% del PIB básicamente es una industria cultural. Imagínense la capacidad inventiva de desenvolvimiento, desarrollo, innovación, prácticamente 1,57. Nosotros quizás allí estamos un poco rezagados, puesto que tenemos un instituto, un órgano realmente gubernamental llamado CONACYT, que hace realmente esfuerzos importantes. Yo estoy ahora concursando en uno de ellos. Sin embargo, tiene esa dificultad a nivel de cultura o de valoración o de importancia. Es decir, al investigador hay que darle el espacio, el tiempo y que desarrolle creatividad y soluciones realmente interesantes, sobre todo apoyado a través de las pymes. Por eso mucho depende de la mano que el sector público pueda dar o pueda aportar en ese aspecto. A nivel mundial, por decir, mirando 10 años atrás, más de 4,3 billones de dólares sumó la economía naranja. Imagínense, hoy las cifras están en torno al 7, de los 7 billones. O sea, y esto va a ir explotando cada vez más. La creatividad, las soluciones comunicacionales, incluso los procesos que podamos incorporar sin a veces mucha tecnología, pueden entrar dentro de esa capacidad inventiva. Las industrias culturales aportan en cierta manera a la economía en nuestro país. Ahí hablamos un poco también de yerba mate para Paraguay, cafetería para lo que es Colombia, ¿verdad? Y cada país va aportando lo suyo en ese sentido, ¿verdad? Aquí en Bolivia realmente es sorprendente el campo que han desarrollado en materia de productividad agrícola y la cantidad de cooperativas de producción que existen realmente es sorprendente, ¿verdad? Acá, por decir, también hay un ejemplo muy interesante de los conciertos que generaba Madonna en su momento, y que es cierto, dentro de todo lo que son conciertos, grupos musicales, eso es cultura y cultura, o la cultura, mejor dicho, también vende, ¿verdad? ¿Cuáles son los dinamizadores de lo que sería un poco la economía naranja o qué sectores dinamiza? Comercio, logística, hotelería, transporte y publicidad. Hay que darle la suficiente atención. Hay países, San Marino, uno de ellos, hay países que viven netamente del turismo. Yo creería que Francia en gran medida, si bien no la están pasando muy bien desde el aspecto económico, pero el turismo les salva. Entonces entra muchísimo, pero muchísimo dinero al año en materia turística. La parte de hotelería se ve muy favorecida, lo que hace al transporte, lo que hace a la publicidad. Entonces, ¿por qué no apostar como modelo de desarrollo nacional? Paraguay tiene bondades sumamente interesantes como para poder explotar y atraer más y más y más turistas al año. Pero claro, se necesita un apoyo firme a nivel estatal, eso a nivel de financiamiento, a nivel de órganos que realmente se comprometan, ¿verdad? ¿Cuáles son los componentes de la economía naranja? Eventos literarios, conciertos musicales, ferias que pueden ser de moda, diseño. Nueva York, por decir lo que hace a la moda y el diseño, vende muchísimo, muchísimo. La industria cinematográfica vende muchísimo. Nosotros como región latinoamericana estamos en ese sentido muy rezagados, pero se pueden ir dando pasos y de hecho que se le dan pequeños pasos buscando mejorar, ¿verdad? Artes visuales y escénicas, el deporte, la arquitectura, artesanía, cine, investigación y desarrollo. Son algunos ejemplos que podemos ir mencionando en ese aspecto, ¿verdad? Cierto, nosotros tenemos
artesanía, por ejemplo, y en arquitectura también tenemos profesionales de muy buen nivel, pero se puede industrializar muchísimo más. Muchas veces en investigación y desarrollo nos encontramos con ciertas barreras, sobre todo socioculturales, que se trasladan al tema económico. La investigación y el desarrollo tienen que ser financiadas realmente por las industrias, que son las que principalmente se benefician con las nuevas inventivas. Es allí donde quizás ya hay una confusión entre nuestra UIP y el CONACYT, en donde se debería de trabajar en la búsqueda de brindar soluciones realmente a los problemas de gestión empresarial, de gestión industrial, o nuevos productos que puedan ser eventualmente comercializados y exportados. ¿Cuáles son los ejemplos de éxito en economía naranja? Podemos citar algunos: el Circo de Soleil, fondos editoriales universitarios, y acá Rolling Stone. Medellín hay una feria de las flores que es impresionantemente gigantesca, o la de Manizales. El Carnaval de Río de Janeiro, que lo conocemos con más, de más cerca. El comercio creativo a través de Internet. Son algunos de los ejemplos a nivel cultural que constituyen realmente un éxito. Nosotros tenemos en Paraguay lo que son los grupos folclóricos que están cada vez vendiendo más, ¿verdad? Pero para que sea un hito, un éxito, tiene que realmente generar un impacto notable, ¿verdad? Entonces, es allí donde tanto el Estado apoyando la parte educativa y cultural, sumado a eso, a ese apoyo a la investigación, y que eventualmente hay estudiantes de cuarto, quinto año, último, ¿verdad? Ya puedan dedicarse a ir investigando. Eso sería fantástico, como para darle mayor fuerza al éxito eventualmente de este tipo de economías. PricewaterhouseCoopers considera que la economía naranja desde el año 2012 está inyectando a la economía global 2.2 billones de dólares anuales, equivalente a 230% de las exportaciones petroleras. Y aquí me detengo para analizar un poco uno de los aspectos. Fíjense que ya había una crítica en el 10 años atrás sobre el tema del combustible, y hoy como que cada vez se está desabasteciendo más, y lógicamente el encarecimiento se debe fundamentalmente a ese desabastecimiento. Hay escasez y suben las cosas. Y la pregunta es, ¿vale la pena seguir fabricando vehículos a combustión de aquí a 40, 50, 60 años? ¿Cómo nos vamos a movilizar? ¿Será que va a seguir habiendo combustible? Son algunos de los aspectos necesariamente que debemos estudiar, y que eventualmente investigadores seguramente van a llegar a un nuevo método de combustión. Yo no diría la energía eléctrica, la electricidad, podría ir mejorando sustancialmente su potencial como para que sea una alternativa válida ya, y que, bueno, los autos eléctricos sean una realidad a considerar de aquí a 5 o 10 años. Pero se necesita, reitero, apoyo, sobre todo, y ir mejorando un poco nuestros hábitos. ¿Por qué a la economía naranja se le presta poca atención? Y esta es una de las grandes preguntas que allí nos quedamos a debatir con mi colega economista de Colombia, y también algunos, habían uruguayos, bolivianos, incluso un chileno. Bueno, en general aquí hay una cuestión de cultura y creatividad. Uno habla de esos temas y es muy ambiguo, amplio, como que no encaja. Cultura y economía, o creatividad y economía, como que no encaja. Y sin embargo, sí, por el aporte que dan, ¿verdad? También que la relación entre economía y cultura no es evidente, y las oportunidades incluso desconocidas. Por eso el primero con el segundo se interconectan allí. El beneficio es intangible. Y es como que nos ocurre a nosotros: si no vemos el dinero puesto, no valoramos la actividad. O sea, tenemos que como que contabilizarla. Y sin embargo, cuando hablamos de cultura, si hay un suceso cultural y viene gente a ver el espectáculo, el show,
genera medio de prensa, genera merchandising, genera fuente de empleo para muchos. Ahí es otra cosa, ¿verdad? Tercero, apenas se empieza a cuantificar desde lo económico las actividades, apenas se empieza a cuantificar las actividades culturales y creativas. Es decir, como que se están diseñando ahora las fórmulas como para poder darle un valor real a la parte de identidad cultural. Otro, la recolección y publicación de la información no es comunicada de manera efectiva. Allí es donde economías como la nuestra tienen que trabajar más a través de sus áreas. Realmente la TV pública, yo suelo a veces asistir, pero deja mucho que desear. Le falta darle un poquito más de fuerza a la hora de comunicar, sobre todo la gestión o las cosas positivas de este país. Nuestros medios de prensa se concentran solo en abombarnos con cuestiones negativas y sin embargo yo creería que se necesita algún medio para contrarrestar eso. Las dinámicas del proceso creativo siguen una lógica compleja y muy volátil. Por eso que a veces podemos tener ciclos culturales y creativos elevados, después puede caer, puede mantenerse un tiempito, después otra vez cae, después sube. Entonces, generalmente cuando cae, nos desesperamos, ¿verdad? Es como que realmente al caer una actividad que estamos generando, ya nos desmotivamos y la dejamos salir, ¿verdad? Hacen falta marcos prácticos para el diseño de políticas sociales y económicas. Por eso yo creería eh, que desde el mismo gobierno, a través de sus diferentes áreas, se tiene que ir trabajando como si fuese el sector privado. Hay una confusión allí, como que el sector público no trabaja y es planillerismo puro, ¿verdad? Que no es tampoco tan cierto, pero sin embargo, en algunas oficinas sí. Eh, y allí es donde se vuelve necesario despolitizar un poco la función pública. Con eso les digo, darle un matiz más privado y más de gestión. Pero para eso es necesario cambiar la cultura naturalmente para mejor, ¿verdad? No hay suficientes personas involucradas sobre las oportunidades de la economía naranja, es decir, creativos hay pocos, personas que piensan fuera de la caja hay pocos. Por eso, y hay veces que en reuniones de trabajo nos ocurre mucho esto que se plantea un problema y nadie propone una solución. Hay veces que alguno dice, bueno, yo opino que, ¿verdad? Pero se aleja, pero no propone nada, ¿verdad? Yo, opina y baja la caña, ¿verdad? Y es como que todo el mundo queriéndose sacarse la jeringa de la nalga, nadie quiere hacerse responsable o el famoso nosotros o vamos a hacer, ¿verdad? Ese tipo de cuestiones como que no se genera, ¿verdad? Y allí es allí donde falta, a mi criterio, trabajar en la cultura de liderazgo empresarial. Esa es un poco la opinión particular que tengo, ¿verdad? ¿Qué es una industria cultural y creativa? La UNESCO la define como a las industrias culturales y creativas, que son las que combinan la creación, la producción y la comercialización de contenidos creativos que son intangibles y naturaleza cultural. Están estos contenidos normalmente protegidos por el derecho de autor y pueden tomar forma de un bien o servicio. Incluyen también una producción artística o cultural, arquitectura, publicidad. Es decir, hablamos realmente de todo un proceso de protección primeramente a la creatividad cultural y segundo que apunte también a producirse y comercializarse. No es solo crear algo, hay que darle el apoyo para que se pueda producir en unidades físicas o de servicios y después que puedan ser comercializados. Muchísimo tenemos de, aplicaciones que se venden, que hay para bajar esta app, para esto, para aquello, medios de pago, que yo trabajo un poco en eso y que todo el día estoy trabajando en buscar mecanismos más fáciles para los socios de la cooperativa. Pero es cierto, es allí donde a veces como que el beneficio, reitero, es intangible, es como que no se logra apreciar como corresponde porque no presenta
una información rápida y veraz en términos económicos. Entonces, a veces seguimos nomás haciendo la cosa antigua que parece ser más rentable y es allí donde fallamos, ¿verdad? Entonces, están en el centro de la economía creativa y definen como ciclos de producción de bienes y servicios que usan la creatividad, usan el capital intelectual como principal insumo, ¿verdad? Más que nada se clasifican como por su rol o papel de defender el patrimonio, el arte, los medios y las creaciones funcionales, ¿verdad? Es decir, y Ken Robinson, estuve estudiando una maestría en educación y en una universidad de los Estados Unidos, ciertamente me tocó investigar un poco a este autor que habla un poco de la necesidad de volver a estudiar arte en las escuelas. Él ve como un déficit fundamentalmente en los jóvenes actuales que demasiado priorizan tal vez en materias leídas o técnicas, pero no tienen capacidad creativa. ¿Por qué? Porque, bueno, según este pensador, se dejó de lado o se minimizó el valor del arte. Y es allí donde fallamos. Realmente el arte tiene que volver a cobrar fuerza y tiene que despuntar porque el arte significa creatividad y la creatividad significa soluciones inteligentes a los problemas y eso representa un beneficio económico con certeza, ¿verdad? ¿Qué son las industrias creativas? También la UNESCO la define como aquellas actividades que tienen su origen en la creatividad, la habilidad y el talento individual. Es decir, mi habilidad como funcionario, como profesional, cómo sé liderar procesos. A veces me sé callar, a veces sé tomar decisiones sin apuro, a veces tengo que razonar rápido. Y tienen el potencial de crear empleos y riqueza a través de la generación y explotación de la propiedad intelectual. Hay muchos empresarios en Paraguay que son visionarios. No tarda mucho tiempo en visualizar, esto va a ser rentable. Pero para eso uno tiene que entrenar y tiene que ser creativo y tiene que ser bueno en matemáticas para hacer rápido los cálculos. Los cálculos se hacen mentalmente y después uno baja a hacer números más específicos. Entonces, esa relación mental que tenemos que hacer, causa-efecto, causa-efecto, creatividad, causa-efecto, esa es finalmente el ejercicio para poder acertar realmente negocios valiosos desde el punto de vista del arte, ¿verdad? Entonces, y esta es finalmente una clasificación de la industria cultural que habla en las convencionales que conocemos, editoriales, libros, revistas, impresiones, esas son las convencionales. En las que actualmente están ya predominando artes visuales y escénicas, conciertos y presentaciones, teatro, orquestas, danzas, multimedia, publicidad, software, videojuegos, son las que van liderando. Videojuegos impresionantes. Videojuegos es impresionante cómo hoy día realmente acapara la atención de los jóvenes y no tan jóvenes, ¿verdad? A modo de ejemplificar. Y así, valorar el arte, el valorar la creatividad, debe ser un ejercicio y debe ser un valor que lo debemos llevar en forma permanente, ¿verdad? Y finalmente, procurar producir y darle un valor económico